culto de adoración. Y vamos a terminar con un culto al final de acción de gracias. Entonces la pastora me dice, culto de acción de gracias, me dice. Y yo le dije, sí, culto de acción de gracias. Entonces, normalmente cuando nosotros escuchamos culto de acción de gracias, es que ese día usted tiene que traer una ofrenda para el pastor, ese día tiene que traer una ofrenda para los pastores asociados o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero por eso es que voy a empezar a romper ese trauma que tenemos. Porque ya es un trauma, hermano, ¿verdad? Acción de gracias, culto de honra. Yo le menciono a usted culto de honra y automáticamente usted, ¿cuánto tengo que dar, Dios mío? Pero yo quiero empezar a romper eso, porque un culto de acción de gracias no necesariamente tiene que involucrar algo monetario. Un culto de honra no necesariamente tiene que involucrar algo monetario. Entonces, los viernes que vamos a tener en el próximo mes va a ser, los primeros dos va a ser de adoración. ¿Qué va a suceder esos viernes? Vamos a venir a adorar. Eso es lo único que vamos a hacer. Antes que el apóstol Fernando compartiera ayer la enseñanza y cosas fundamentales dentro de la iglesia como lo que es la adoración y la intercesión, ya yo había hecho el calendario. Entonces déjeme decirle algo, hermano, nosotros no estamos tan alejados de la realidad, gracias a Dios. Y vamos a adorar. Ese viernes lo único que usted tiene que venir a pensar es que ese día, hermano, tiene que derramarse en adoración. Y luego el último viernes del mes va a ser de acción de gracias. Ese día vamos a adorar, pero la mayoría del tiempo va a ser con canciones y acción de gracias a Dios. Usted le puede expresar corporalmente al Señor su agradecimiento, danzando, levantando sus manos, dándole gracias por todo lo que no le ha dado gracias durante el año, ¿verdad? De repente Dios lo bendijo con algo, no le dio gracias. De repente hay cosas que se nos van de la mente a nosotros y ese día va a ser para recordar lo bueno que Dios ha sido y poder darle gracias. Decirle gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado, por todo lo que tú has hecho en mi vida, por todo lo que tú has obrado. Amén. Chevito, ayúdame arriba con el micrófono, que ando la voz malísima. Hoy me tocó ir a dejar al aeropuerto al apóstol Fernando y, hermanos, casi me venía durmiendo. Bueno, tanto así, ¿no? Ok, voy a hablarles un poco en este día acerca, este mes, los próximos, yo le voy a decir, yo quiero darle una información a usted. Quiero decirle que los próximos 4 domingos, diga conmigo 4 domingos, usted no se los puede perder, hermano. No se los puede perder. Desde hoy voy a empezar a enseñar cosas muy fundamentales que le van a ayudar a usted a poder entender muchas cosas que Dios va a empezar a hacer en la iglesia. Bueno, Él ya las está haciendo hace rato, pero las va a intensificar. Voy a hablar, hoy voy a empezar hablando un poco de paternidad. El próximo domingo voy a hablar bastante del ministerio apostólico. Diga conmigo, ministerio apostólico. La mayoría de los que están aquí no lo entienden. La mayoría. Entonces yo como pastor, como su padre espiritual, tengo que enseñarle. Y yo me voy a encargar los próximos 4 domingos de poder enseñarle a usted. ¿Cuántos ustedes ven en la radio, en la televisión, que el apóstol que el apóstol el otro, que el apóstol fulano, que mengano? Y hay un problema hoy en día en la iglesia. Diga conmigo, hay un problema. Y el problema es que la iglesia ha rechazado lo verdadero y ha aceptado lo incorrecto. Y algunas iglesias han abrazado los dos, lo incorrecto y lo correcto.
Entonces voy en los próximos 4 domingos, mire hermano, si usted quiere aprender, si usted quiere salir de muchas cosas que a veces nosotros somos ignorantes a muchos temas, no se pierda los próximos 4 domingos. Yo le voy a enseñar. Usted dice, pastor, pero hasta donde me enseñaron a mí, ya no hay apóstoles. Entonces ahora yo le voy a enseñar a usted, bíblicamente le voy a enseñar, porque usted no puede ser un creyente que usted a lo bueno le esté diciendo malo y a lo malo le esté diciendo bueno. Una de las cosas que la iglesia, recuerde que el mensaje a las 7 iglesias fue algo que Dios a nosotros nos pide. Dios le dijo a las 7 iglesias, bueno, esto estás haciendo bien. Y lo que las 7 iglesias estaban haciendo bien, eso es lo que Dios como iglesia quiere que sigamos haciendo bien. Y dentro de esas cosas, una de las iglesias, una de las cosas que estaba haciendo bien, ¿sabe qué era? Que probaba a los que decían ser apóstoles y no los eran. Hay un montón de sinvergüenzas hoy en día que dicen que son apóstoles, pero usted no les ve frutos, pero ni de pastor. Entonces, yo le voy a enseñar durante los próximos 4, no se lo pierda. Por amor a su alma, no se lo pierda. Uy, pastor, ¿cómo así? Por amor a mi alma. Sí, porque a veces usted por no conocer ciertas cosas, hermano, usted puede empezar a pelear en contra de Dios, con el diseño de Dios. Hay mucha gente así, hermano. Hay mucha gente allá afuera, por ejemplo, hay mucha gente allá afuera que no cree en el mover del Espíritu Santo y golpean el mover del Espíritu Santo. No, que eso es locura, que eso es un revolú, que el pastor les paga para que se caigan. Entonces, no se dan cuenta que están peleando en contra de Dios. Entonces, por esa razón, yo, como su pastor, yo le voy a enseñar. Aquí en la iglesia, hermano, por lo menos en lo que es la iglesia Shaddai, nadie va a poder decir, el pastor no me lo enseñó. Yo no lo sé. Así que le pido por favor, no falten los próximos 4 domingos. Hoy le voy a empezar a enseñar un poco acerca de la paternidad. Y le voy a enseñar, voy a poner un fundamento para los próximos 4 domingos. Le voy a explicar un poquito qué fue lo que sucedió con la iglesia. La iglesia atravesó diferentes etapas. La iglesia, no estoy hablando de la iglesia católica, de la iglesia metodista, de la iglesia sabatista, no. La iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo empezó como una. Diga conmigo, empezó como una. Pero ¿qué fue lo que sucedió después? No sé si me puede conseguir alguna decoración que tenga que ver con alguna ramita, alguna rama allá abajo, cosas por eso. Yo lo espero aquí, no hay problema. La iglesia empezó como una, no eran varias, era una. Dios fundó una iglesia. Diga conmigo, una iglesia. Usted está como un poco distraído hoy. ¿Y por qué me le bajó el volumen allá? Una iglesia. Dios estableció una iglesia. Pastor, ¿y ahora por qué hay un montón de iglesias entonces? ¿Será que esta es la verdadera, esta es la verdadera, esta es la verdadera y esta es la verdadera? Le digo algo, no hay ni una verdadera. Ay, pastor, ¿y eso qué es? Todavía la iglesia no ha vuelto al diseño original de Dios. Ahora le voy a decir esto. Lo que habemos son iglesias que nos estamos acercando a la verdadera iglesia. Nos estamos acercando. ¿Por qué nos estamos acercando a la verdadera iglesia que Dios quiere? Porque se perdió el diseño, se perdieron los moldes y en algún momento Dios empezó a restaurar su verdadera iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió?
Dios establece la iglesia. La iglesia el día de Pentecostés empezó. Y nosotros podríamos estar 2 meses aquí, solamente escudriñando aspectos que definían la verdadera iglesia. La iglesia que Dios quiere, la iglesia que Dios desea. Tenían todas las cosas en común, era gente entregada, gente que vivía en armonía, gente que se ponía de acuerdo, gente que buscaba a Dios, gente que buscaba las almas, gente que buscaba su presencia, gente que vivía sometida, gente que escuchaba a Dios, gente que tenía dones, talentos, gente que sabía ser guiada por Dios. Y habría una lista desde ahí arriba hasta aquí abajo de qué es lo que Dios espera de la iglesia. Entonces, a mí, yo tengo un poquito de conflicto, no es que la iglesia verdadera es esta, la iglesia verdadera es esta. No se meta problemas, no diga eso. Hay iglesias que nos estamos acercando a lo verdadero, al molde original de Dios. De lo verdadero está aquí. De lo que Dios quiere está aquí, y hay unas iglesias que están aquí, otras aquí, otras aquí y otras aquí. Pero el decir, no, nosotros somos la iglesia verdadera. Sí, pastor, eso está bueno. No me traigas a rosa, no me pongas romántico ahora. Me traía una rosa el pastor. Decir, no, es que nosotros, la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica, somos lo verdadero. Tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque entonces ahora le van a empezar a exigir, bueno, déjame ver si tú estás haciendo esto y esto. Dios mío. ¿Y sabe qué vamos a encontrar entre nosotros? Que apenas nos estamos acercando a algunas cosas. ¿Me está siguiendo hoy? Dios mío. Hay unas que se quedaron, hermano, en el 10%. Tan bien alejadas de la realidad. Tan bien alejadas del molde de Dios. Ahora, se lo voy a ilustrar así. Dios fundó una iglesia. Diga conmigo, una. Después que la iglesia empezó persecución, la empezaron a perseguir. La iglesia fue dispersa en el 200 después de Cristo, 300, el 400 después de Cristo, 600 después de Cristo. Si yo le hablo de historia de la iglesia, estaríamos otros 2 meses aquí. Por eso se lo quiero resumir para que usted pueda entender el fundamento. La iglesia, dice la palabra, que se dejaba guiar según las enseñanzas de los apóstoles. Porque ellos eran los que habían caminado con Jesús, más de cerca con Jesús. Entonces, seguían todas las enseñanzas que Él daba. Eso era lo que les enseñaban a la iglesia. En medio de tanto revolú, de tanta persecución, entonces la iglesia perdió su esencia. Por temor, perdió su esencia por la persecución, se olvidó de las enseñanzas porque pasaron generación tras generación tras generación. Ya lo que llegó al punto de la reforma fue la copia de la copia de la copia de la copia. En todos esos años donde la iglesia padeció persecución, se perdieron muchos fundamentos. Pero gracias a Dios y gracias a esos hombres de la Septuaginta, nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos que ahora nosotros podemos saber y entender qué es lo que Dios espera de la iglesia. Dios empezó a usar a uno de los tantos reformadores, y ahí es donde empieza la reforma. Diga conmigo, la reforma. Solo algunos, la reforma. En la reforma Dios levanta a un hombre, del que más se habla es de Martín Lutero, pero Martín Lutero fue uno de muchos que Dios mismo levantó, porque la iglesia en algún momento cayó bajo la manipulación de hombres que tenían poder. Me voy a ir un poquito más atrás, me va a tener que tener paciencia hoy porque le estoy enseñando.
Yo que usted estaría apuntando o vuelve a ver la transmisión allá. En el ajetreo del revolú de eso, se levantó la iglesia, la que hoy conocemos o la que siguió el rol como la iglesia católica. La iglesia se levantó, pero se levantó bajo una estructura dominante, bajo una estructura que no era la esencia. ¿Qué fue lo que sucedió? En algún momento Dios tenía que empezar a hacer un trabajo con la iglesia y a respaldar la iglesia. Entonces el gobernador Constantino era el que estaba a mando de todo el gobierno romano, donde la iglesia empezó una vez más su auge. Ya no fue ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, porque el judaísmo tomó control de Jerusalén y entonces ya empezó a predominar hasta el día de hoy el judaísmo. Entonces, en Roma fue donde empezó otra vez el apogeo y la iglesia empezó a ganar fuerza. ¿Cuándo empezó a ganar más fuerza? Cuando en una ocasión Constantino iba a una de sus batallas más importantes y él en el cielo vio una imagen, una visión, vio una cruz y una voz que le dijo: con este signo vas a vencer. Y el gobernador Constantino no era creyente y mandó a impregnar en todos los escudos la cruz y venció. Entonces él, en agradecimiento a la iglesia, le empezó a dar poder a la iglesia. Ya entonces les empezó a construir sus iglesias y la iglesia se empezó a levantar. Pero luego de un tiempo la iglesia tomó tanto poder que llegó a tener más poder que el mismo gobierno. Llegó a tener más influencia que el mismo gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Constantino? Él dijo: yo aquí mejor me voy. ¿Y sabe qué hizo? Agarró todo su ejército y se fue a una isla que después le llamó Constantinopla. Ok, ¿qué pasó con la iglesia? La iglesia se quedó en Roma hasta estos momentos. Desde ese entonces se quedó establecida ahí. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió después es que la iglesia se quedó a cargo de todo Roma, pero se quedó sin ejército. Y entonces, cuando venía una tribu, un pueblo de todos los lugares, ¿sabe qué sucedía? Venían y ¿sabe qué hacía la iglesia? Como no tenía ejército, le decía: welcome, pasen adelante. Venía otra tribu, venía otro pueblo, porque Roma era una tierra deseada también. Y la iglesia no tenía ejército y les daba la bienvenida. Y allí entonces es donde la iglesia se contaminó más. Porque ahora la iglesia, viendo tanta tribu, tanta tradición, entonces ahora la iglesia tenía que empezar a negociar, porque no quería un conflicto. Llegó una tribu que celebraba el nacimiento de Dios Sol. Entonces la iglesia dijo: bueno, ellos van a celebrar al Dios Sol y nosotros vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Otra de las tribus paganas celebraba San Valentín y la iglesia dijo: vamos a celebrar el Día del Amor. Entonces la iglesia empezó a negociar y también empezó a adoptar cosas incorrectas. Alguna tribu pagana bautizaba a los niños, pasaba a los niños por el fuego. Dice, por eso es que la Biblia dice que maldito aquel que pasa a sus hijos por el fuego. Entonces había unas tribus que tenían una cultura, dentro de su cultura pagana, pasar los niños por el fuego. Entonces vino la iglesia católica, que ahí empezó a ser católica, y vamos a adoptar eso, pero nosotros no lo vamos a pasar por el fuego, sino que Jesús, bueno, habló de un bautismo, entonces lo vamos a pasar por agua. ¿Está aprendiendo hoy? Y entonces la iglesia se empezó a contaminar con un montón de cosas. Otra tribu pagana practicaba las indulgencias, que cuando moría el cliente quedaba en un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, la tierra, ya yo no sé qué revolú que se tenían ahí.
pero que podían sacrificar para que saliera del purgatorio y todas esas cosas. Otra tribu pagana tenía dentro de sus costumbres el pagar las ofensas o las malas acciones que su familiar había hecho. Si de repente mi esposa había hecho algunas cosas malas, ella falleció, entonces dentro de su cultura pagana, ahora yo podía pagar por los pecados que ella hizo. Entonces la iglesia adoptó todo esto y más, no alcanzaría para explicarle más. Adoptó este montón de cosas y se contaminó toda, más de lo que ya estaba. Estaba tratando de regresar a un estado original, pero se contaminó más. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios tenía que hacer algo con la iglesia. Dios tenía que provocar algo, porque Dios sabía que venían tiempos en el que Él iba a desatar avivamiento, pero necesitaba una iglesia preparada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Empezó a levantar a uno de los reformadores, Martín Lutero. Dentro de ellos también está Juan Calvino y otros hombres por allí. Ellos entonces se manifestaron en contra de la iglesia, del gobierno de la iglesia, que no era una iglesia realmente, lo que era una organización. Se convirtió en una organización, más no en iglesia. Y ellos empezaron a manifestarse y decir, bueno, mira, ustedes hacen esto y esto no es bíblico. Ustedes hacen esto y esto no es bíblico. Por eso Martín Lutero tiene que ir a pegar las tesis en la puerta de la iglesia católica de todo lo que estaban haciendo mal. Ustedes están haciendo esto mal, esto mal, esto mal. Esto ustedes lo adoptaron, esto no es bíblico, esto no es bíblico, esto no es bíblico. Y entonces, detrás de Martín Lutero se levantaron otros reformadores, y entonces aquellos que tenían un poco de esencia también se levantaron con Martín Lutero y los otros reformadores y protestaron en contra de la iglesia. Y ahí es porque algunos católicos a nosotros nos llaman protestantes. Y si usted le dicen, usted es protestante, sí. Y sigo protestando. No se nieguen, hermano. No digan, no, yo soy cristiano pentecostal. No, esa es una denominación. Pero nosotros como cristianos, nosotros deberíamos de sentirnos orgullosos que nos llamen protestantes. Porque hubo un día que nosotros nos rebelamos en contra de todo lo pagano, nos rebelamos en contra de las indulgencias, nos rebelamos en contra de los bautismos. Sintámonos orgullosos. ¿Usted es protestante? Sí, y sigo protestando todavía. ¿Sigo a paro? Me quedé aquí con la ramita. Y la reforma fue buena, fue excelente, pero sucedió un problema, que en medio de los reformadores también se levantó gente a hacer lo suyo. Entonces Martín Lutero se levanta como un reformador diciendo, bueno, este y este es el estado original de la iglesia. Pero también se levantó otros reformadores que decían, no, Martín Lutero, tú estás equivocado, es así, 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 así. Luego se levantó otros reformadores, no, Martín Lutero, no es así, es así, así, así. Y se levantó otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y de una iglesia se levantaron un montón. Aquí está la metodista, aquí está la católica, aquí está la protestante, luego aquí está la bautista, de los 7 días, de los 4 días. Ya no, hermano, yo no me las memoricé ya. Los adventistas, los cristianos judíos, los cristianos apartados, los sabatistas. Y ahora lo que Dios tenía como un plan original, que la iglesia fuera una, ahora la iglesia se ve así. ¿Cómo usted va a decir? ¿Cómo la iglesia? No, yo soy la verdadera. ¿Cómo esta puede decir que es la verdadera? Y literalmente así es. Hay unas iglesias y denominaciones que están más alejadas de la realidad. Y hay otras que están más cerca de la realidad. Pero usted decir que es verdadera, prepárese. Entonces, si alguien me dice, no, la iglesia verdadera es como yo la manejo.
A ver, explíqueme, vamos al original entonces. Vamos a Hechos. Usted está haciendo esto, esto y esto y esto. Entonces lo que nosotros es que nos estamos acercando a lo original. Entonces ahora la iglesia se ve así. Unos van a la metodista, otros a la bautista. Los mormones ni los incluye aquí porque eso no es iglesia, hermano. Estoy hablando de las que se dicen que son iglesias, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, cada una de ellas, ¿por qué está aquí, pastor? ¿Por qué está dentro de esa rama? Porque estas iglesias tienen cierta verdad. Practican el 20% de verdad, 30%, 40%, 50%, 80%. ¿Me está siguiendo? Voy a parar la enseñanza ahí. Ahora voy a seguirle explicando un poquito más. Voy a dejar la ramita quieta, ya usted me entendió. Pero el problema que yo quiero decirle a usted es que la reforma no terminó. Diga conmigo, la reforma no terminó. La reforma quedó a medias. Nosotros empezamos a reformarnos, pero no nos completamos. Por eso es que en el 1990, Dios empieza una vez más y sacude la iglesia para que la iglesia vuelva a su estado original. Ya la iglesia no creía en la manifestación del Espíritu Santo, ya no creía en sanidad, ya no creía en liberación, y la vino a sacudir con los avivamientos que empezó en la calle de Susa, en Australia, en África, en Suecia, y Dios vino a mover la tierra con todos esos avivamientos. Y también de esos avivamientos surgieron también otras doctrinas, que ese es otro asunto, ese es otro tema. Entonces la iglesia empezó a ser reformada. Entonces ya ahora volvió al estado original de la manifestación del Espíritu Santo, de la liberación, de la sanidad, que Dios hablaba, que esto y que lo otro. Y también reconoció oficialmente de los 5 ministerios, 3. El pastoral, el magisterial y el evangelístico. Pero ya no reconoció ni el profético ni el apostólico. ¿Por qué razón? Por el mismo debate que hay hoy en día. No es que el último apóstol fue hasta Juan, el último apóstol fue hasta aquí, no que apóstoles no existen. ¿Que sabe cuál es el problema? Que mucha gente dentro de lo que el sacudimiento que Dios vino a hacer a partir de 1990. Oiga, sígame la línea. Dije, en los avivamientos, Dios sacude la iglesia en 1990. 90, 91, 95. El de Australia, el avivamiento de Australia fue como en 1908 por allí. Pero luego Dios viene a sacudir una vez la iglesia. Vino a sacudir la higuera otra vez. Y ahí es donde vino a restaurar otra vez en la iglesia el ministerio apostólico y el ministerio profético. Pero en medio de eso se levantó lo verdadero y se levantó lo malo. Porque ahora se levantaron unos sinvergüenzas diciendo que eran apóstoles y no lo eran. Diciendo que eran profetas y no eran profetas. Entonces ahora como iglesia, nosotros, no solamente nosotros aquí como los que estamos aquí como iglesia, sino usted como creyente tiene una responsabilidad de usted poder identificar quién es profeta, quién no es profeta, quién es apóstol, quién no es apóstol. Tiene que pedirle evidencia. Pruébelo. No se deje llevar usted. No, que yo soy. Oh, de verdad usted es. No, así no. Ya voy a entrar al tema, hermano. Ya voy a entrar a las notas. Hermano Julio, no me vea así, por favor. Quiero nada más introducirle esto. Y voy a hablarles a los que, esa enseñanza yo le he dado, pero voy a enseñarle una vez más rapidito. Hay 3 calibres de apóstoles. Primero está el apóstol del Padre, dice la palabra de Dios, seguir los rudimentos o seguir las enseñanzas del apóstol del Padre Jesucristo.
Luego están los apóstoles del Hijo. Diga conmigo, los apóstoles del Hijo. Ahí están los 12 apóstoles, más Matías, que fue el que vino a reemplazar. Todo esto, hermanos, se lo voy a enseñar en este mes. Pero luego el Espíritu Santo empezó a levantar también apóstoles. Los apóstoles del Espíritu Santo tienen poca referencia o la mitad de referencia de los apóstoles del Hijo. Son otro calibre. Nadie puede decir hoy en día, yo soy apóstol como el apóstol Juan. Yo soy apóstol como el apóstol Pedro. No, eso es incorrecto. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. Y eso es lo que la iglesia no se le ha enseñado. Porque alguna gente se queda bloqueada. No hay apóstoles. ¿Cómo va a ser posible que si el último apóstol fue este? Tranquilo, no se me emocione. Hay una diferencia, hay una línea. Los apóstoles del Hijo fueron los apóstoles del Hijo. Con eso no nos metemos. Esos fueron únicos. De esos ya no hay ya. El último apóstol fue el apóstol Juan, que murió. Él fue el último que murió en el 100 después de Cristo. Allí ya no hay más. Ya el Hijo no levantó más. Pero el Espíritu Santo vino a hacer su obra y él sabía que era necesario que el ministerio apostólico siguiera, y él empezó a levantar apóstoles para ejercer no un título, sino una función. Cada ministerio tiene un manto y tiene una unción. El ministerio evangelístico tiene una unción para ganar almas, tiene una gracia, ese es su llamado, ese es su manto. El ministerio pastoral también tiene un manto especial, el ministerio pastoral. Luego el ministerio del maestro también tiene una gracia, tiene una unción para eso. Luego el ministerio profético tiene su gracia, su manto y su unción. Pero también hay que probarlos. A los 5 hay que probarlos. Porque no se puede poner a un evangelista como pastor. No se puede poner a un maestro como pastor. Lo único que va a hacer es que les va a enseñar, pero no las va a guiar. No se puede poner a un profeta como pastor. Por eso es que ayer yo enseñaba un poco de poder identificar qué llamado usted tiene. Pastor, ¿usted desde hace cuánto sabe que Dios lo llamó a usted a ejercer una función apostólica? Desde antes que fuera pastor. Desde antes. Yo pensé que lo que Dios iba a hacer conmigo es que me iba a mandar a plantar iglesias. Yo iba a regresar a Estados Unidos, trabajar 6 meses e ir a abrir otra iglesia. Eso es lo que yo y mi esposa pensamos. Pero eso se lo voy a explicar después. Pero Dios desde los 18 años me empezó a hablar por medio de mucha gente que ni me conocía. Tú vas a hacer esto. Tú vas a hacer esto y esto. Dice Dios que gente que yo ni conocía. ¿Sabe esa gente que Dios usó para hablarme? Cuando el pastor Eve lo invitaban a predicar a una iglesia, yo iba con él. Y allá me agarraban, se acercaban donde mi gente, mira, así te dice Dios, tú vas a hacer esto y esto, tú vas a ir a hacer esto y esto. Y sabe, yo lo apuntaba en mi tableta. Ahí tengo todas esas notas todavía. Pero yo no entendía nada de eso, hermano. Hasta que un día yo fui a un evento muy bueno, muy lindo. Y empezaron a hablar de todos los ministerios. Y entonces el conferencista dijo, mira, hoy vamos a hablar de los 5 llamados y con alguno tú te vas a sentir identificado. Pasó este. Y cuando él empieza a hablar del ministerio apostólico, del llamado al apostolado, entonces yo empiezo a ver las notas que Dios me había dado 3 años atrás. Y yo, pero es que esto es lo que Dios me habló, entonces eso es lo que yo voy a hacer. En ese entonces yo no estaba pastoreando.
Y entonces dije, y entonces yo me puse expectante. Dios, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Será que vamos a hacerlo así o vamos a hacerlo así? Y cuando Dios me llama a pastorear la iglesia El Shaddai, yo tuve una pelea con Dios. Aquí, mira, aquí, hermano, aquí. Este fue el escenario donde Dios me dio en la nuca. Porque cuando Dios me está llamando a pastorear la iglesia El Shaddai, yo le saco las notas a Dios. Y yo le digo, Dios, aquí hermano, mira, literalmente fue así. Aquí. Yo le dije, Dios, y esto, pastoreando, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo había visto un molde en pastoral donde el pastor era chupado, consumido. Y yo le digo, Dios, pero esto va a implicar tiempo, esto va a implicar esfuerzo, esto va a implicar lo otro. ¿En qué momento pastoreando lo voy a hacer? Y yo estaba enojado, hermano. Y entonces Dios aquí me dobló, hermano. Ahí caí, mire, moribundo casi. ¿Sabe por qué? Dios me dijo, y Dios, uno siente como cuando Dios le habla así, me golpeadito a uno. Me dejó ahogado, hermano. Y Dios me dijo, mientras pastorees, lo vas a hacer. Sencillo. Dije, ay. Y entonces, y literalmente, yo no sabía después de pastorear, dije, bueno, Dios lo va a hacer de aquí a 5 años, de aquí a 7 años, de aquí a 10 años. Y Dios empezó a acelerar las cosas, y una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y Dios nos metió en un tiempo de aceleración. Dios empezó a levantar hijos. Los pastores asociados son hijos que están cargando ese peso conmigo, los líderes también. Y entonces yo no entendía lo que Dios iba a hacer. Y cuando mucha gente se fue de la iglesia, que no aguantaron la presión, porque lo que trae, ¿sabe lo que trae el mover de Dios? Es orden. Y no aguantaron el orden. Y un día yo hago reunión de líderes, después que se habían ido las personas. Bueno, ellos dicen que Dios los sacó, ¿verdad? Eso es lo que dicen todos. Yo siento que el tiempo de Dios terminó aquí, pastor. Mire, hermano, cuando Dios lo va a sacar a usted en la iglesia, lo saca bendecido, lo saca respaldado. El día que Dios quiera que usted salga de esta iglesia, o usted sale al ministerio, o Dios lo está llamando a abrir un campo blanco, o Dios lo está llamando a hacer algo más de lo que usted está haciendo aquí, ¿para qué Dios lo va a sacar de aquí? A hacer menos de lo que está haciendo. Explíquenme a ciencia. Quizás yo no me ha caído esa revelación a mí todavía. Y hago reunión de líderes yo. Mire, hermano, me entró una tristeza a mí que no la manifesté porque a veces digo que soy fuerte, pero soy más frágil que el pétalo de una rosa. Llegaron los líderes. Llegó el hermano Julio, la hermana Dora y llegó Martita. Esos fueron todos los líderes que me quedaron. Y ese día vino un evangelista y habló una palabra de remar, del que se mete en la barca, algunos lo recordarán. Y entonces yo vine a saludarlo aquí. Y aquí me dijo, pastor, te tengo que decir algo de parte de Dios. Y yo le dije, dime. No unjas bastardos, me dijo. Dios mío, no unjas bastardos. ¿Qué quiere decir la palabra bastardo? Sin padre. O sea, no es hijo. Y él después me dijo, Dios te va a poner a tu lado hijos para que tú los unjas, para que trabajen contigo. Súbemele un poquito, chévere. Solamente deme una media hora más y ya estoy terminando. Y Dios me dijo, Dios te va a traer hijos. Lo que pasa es que algunos hijos vinieron un poco rebeldes y hay que formarlos, pero son hijos, no dejan de ser hijos. Ya voy a hablar un poco de las definiciones entre oveja y hijo. Y usted se va a sentir identificada con una de esas. O usted hoy decide, no, ¿sabes qué? Yo me sacudo, dejo de ser oveja y voy a ser hijo ahora. Ya se lo voy a explicar un ratito.
Y Dios me, yo te voy a traer hijos. Y eso es lo que Dios ha venido a hacer. Los pastores, los líderes, Dios ha levantado hijos de casa. No se convirtieron aquí, no fueron bautizados aquí, pero aquí se hicieron hijos de casa. Ya voy a hablar un poco de eso. ¿Sigo o paro? Discúlpeme que me tomé 10 minutos para explicarle eso. ¿Por qué se ríe, hermano? Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14 dice: no escribo para avergonzaos, sino para amonestaos como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis muchos ayos, muchos maestros, y esto el apóstol Fernando hablaba un poco de esto ayer, que usted puede escuchar mucha gente en YouTube, puede escuchar mucha gente en internet, pues predica mejor que el pastor suyo, predica mejor que esto, ministra mejor, pero usted tiene un pastor, usted tiene un padre. Y el problema es que después aquí, cuando usted consume de YouTube, consume de aquí, ¿sabe qué hay que hacer después? Desparasitarlo. Hay que desparasitarlos, hermano. Yo no estoy diciendo que es malo, pero imagínese, usted no vino ese domingo, no escucha la prédica de su pastor y más bien escucha la prédica del otro. Y cuando usted viene aquí, viene desconectado, hermano. ¿De qué se habló el domingo pasado? No sabe nada. Aunque tengáis muchos maestros, me perdí, ¿por dónde iba? 15. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. En Cristo Jesús yo os engendré. Hay una paternidad espiritual que usted tiene que entender. Y yo ya le voy a explicar un poquito acerca de eso, para que usted lo entienda mejor. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en medio de todo esto, la iglesia se olvidó de la paternidad espiritual. Entonces ya o solamente ven al pastor, como el que me tiene que servir, como el que me tiene que alimentar, como el que tiene que ser el sufrido, como el que tiene que andar detrás de mí, pero no lo ven como padre. Y yo le voy a explicar, hoy lo voy a liberar. Porque en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os envié a Timoteo, que es mi hijo amado. Él lo llama mi hijo amado. Él no era hijo sanguíneo, era un hijo espiritual. Mira qué sucede. Hijo amado, oiga bien, y fiel. Era un hijo amado y fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que hay hijos infieles. Eso no me sorprende a mí, man. Hay hijos infieles. Le juegan la vuelta a uno. Eso existe en lo natural y en lo espiritual. Pero este dice, mi Timoteo era un hijo amado y fiel en el Señor, cual os recordará mi proceder en Cristo. Un hijo está pendiente de lo que hace su papá. Le dice a Timoteo, él les va a recordar mi proceder en Cristo. Timoteo sabía los pasos de su papá. Sabía en qué él andaba, sabía cómo andaba, sabía cómo andaba en el ministerio. Y algunos aquí, pastor, ¿para dónde va la otra semana? Dios mío. Pastor, ¿y qué va a hacer la otra semana? ¿Sigo o paro? Lo escucho un poco callado yo a usted.
Génesis capítulo 14. Ya casi voy a terminar, hermano. 20 minutos. Génesis capítulo 14. Voy a seguir un poco la línea que estábamos aprendiendo ayer. Aquí hay un problema. Que hay un problema donde hay un problema que está atravesando uno de los parientes de Abraham. Y lo vamos a leer desde el 14. Desde el 13. Aquí había un problema que estaba sucediendo con Lot. Había un problema, lo secuestraron, hubo un problema grande allí. Pero el punto donde me quiero centrar, no lo quiero leer todo. El punto aquí es que dice la Biblia: y vino uno de los que escaparon. Alguien se metió con la familia de Abraham. Lo secuestraron, pero uno escapó. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados a Abraham. Diga conmigo, aliados. Ojalá Dios me dé aliados a mí pronto. No, ya los tengo. Oiga bien, oyó Abraham que sus parientes estaban prisioneros y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Nacidos en casa. Criados, nacidos en casa. Usted no necesariamente tuvo que haber sido bautizado aquí, no necesariamente tuvo que haber sido bautizado o haber creído aquí en el Señor. Usted decide ser parte de esta casa. Usted decide conectarse como oveja o decide conectarse como hijo. ¿Cómo usted? Voy a seguir la línea que ayer el apóstol Fernando no logró porque había tanto que él quería cubrir, pero yo voy a seguir esa línea. ¿Cómo es posible que de en medio de un ejército grandote, 318, mire hermano, no eran hombres de guerra, no sabían manejar espada, eran los que ordeñaban las vacas, eran los que cortaban el pasto, pero había una gran diferencia. Estaban conectados con la casa, sabían a qué casa pertenecían. El problema de hoy en día es que hay gente que viene a la casa, pero no es de casa, nunca se conecta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene una conexión espiritual con la iglesia, no importa, hermano, si usted está sirviendo como mujer, si está sirviendo, barriendo el piso, haciendo profundo, usted tiene identidad de esta casa. Y si a usted le toca orar por alguien allá afuera, usted ora porque carga la unción de esta casa. Usted ayuna porque tiene la unción de esta gente. Abraham venció con estos 318. Abraham, ¿y qué voy a llevar? No sé, llévate la cuerda esa con la que amarras la vaca, pero si es lo único que sé, bueno, es lo único que sé usar. Cuando usted está conectado a la casa, es hijo de casa, es nacido en casa, usted siente lo que siente la casa. Eso solamente necesitó 300 hijos de casa, criados en casa, que pertenecían a la casa. Por esa razón, ¿sabe qué? Por eso le decía, nosotros no estamos tan alejados de la realidad. Porque aquí eso es lo que hay, hermano. Hay gente de casa, hay hijos de casa. Y por eso
con 15, con 20, pastor, con eso no son necesarios. ¿Son apóstoles, son profetas? No. ¿Profetizan todos? No. Pero algo hacen por ahí, pero están conectados. No predican, no enseñan, no ministran, pero son hijos de casa. Y con eso me voy a la guerra. Con eso voy a vencer. Con eso voy a conquistar. Con eso vamos a ver la tierra prometida. Yo no lo puedo esperar a usted. No lo voy a esperar. A ver, ¿me conecto o no me conecto? ¿Me conecto o no me conecto? ¿Soy hijo o soy oveja? Hoy soy hijo, mañana oveja. Yo no lo puedo esperar. Yo no puedo ir a su ritmo. O si se conecta, se conecta. Mientras usted no se conecte, no cuento con usted. Con 20 hijos nacidos en casa, que sientan. Voy a entrar en unas pequeñas definiciones aquí. Y con esto voy a terminar. ¿Está listo? No, que no le den ganas de ir al baño ahorita, porque la voy a soltar. Sí. Sí, porque hay algunos que cuando sienten que viene ahí el callado del pastor, como que le dan ganas de ir al baño. Por eso es que a veces yo le digo, no huyas, cobarde. En la iglesia, en una casa, hay ovejas y hay hijos. Y yo le voy a dar cuál es la diferencia del uno del otro. Primero, el hijo dice o piensa, dice, yo asisto a esta iglesia. Eso es lo que dice la oveja. ¿Sabe qué dice el hijo? Yo soy parte de la iglesia. El hijo dice, no, yo voy a esa iglesia, la oveja, porque va ahí, va a recibir. Y quiero dejar algo muy en claro hoy. Necesitamos las ovejas. Usted como oveja no hay problema, siga como oveja, pero no se quede ahí, conéctese y un día decida dar ese paso y convertirse en hijo de la casa. Siga como oveja, pero no se quede ahí estacionado. Entonces, hoy usted que es oveja va a entender lo que yo le estoy diciendo. Entonces la oveja dice, yo asisto a esa iglesia. El hijo dice, yo soy parte de esa iglesia. La oveja dice, ellos son mis pastores. ¿Sabe qué dice el hijo? Ellos son mis padres espirituales. Está bien, no, usted es mi pastor, yo soy su pastor, tranquilo. Tranquilo. Y tampoco necesito que me diga papá. No, vamos a tener un balance, hermano. Porque hay un problema y ese es el problema que está sucediendo hoy. Que está dentro del mover apostólico, hay algo que se levantó bien raro, ¿sabe? Como una necesidad, llámame apóstol, llámame papá. Y si usted lo quiere hacer, no hay problema. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que dice papá. Pero esa gente que de labios honra, pero su corazón está lejos del papá. Hay gente que no le dice papá a uno, pero sabe, usted es mi papá espiritual. Aunque me digan pastor, sígame diciendo pastor, pero en su corazón, míreme como su padre espiritual, porque de esa manera usted va a recibir.
¿Sigo o paro? Entonces, la oveja dice, Él es mi pastor. El hijo dice, Él es mi padre espiritual. La oveja dice, yo aporto para la visión. Eso es lo que dice la oveja. No, yo aporto para la visión. ¿Qué dice el hijo? Yo soy parte de la visión. La oveja viene y aporta. Aporta la leche, aporta la lana, su ofrenda, su diezmo. Eso es bueno. No me confunda. Pero el hijo no solamente aporta para la visión, sino que es parte de la visión, siente la visión. Cuando se levanta una iglesia, siente el gozo. Cuando estamos trabajando, siente la carga por la visión. Dice la oveja, yo me alimento de esa casa. Ahí voy los domingos, voy los viernes, eso es bueno. Aquí hay pasto verde para todos. Pero la oveja dice, yo me alimento de esa casa. El hijo dice, yo me alimento y doy de comer. So, la oveja viene y come, pero el hijo se alimenta, pero también está dispuesto a buscar quién necesita de mí, quién necesita que yo le dé. Ahí están los pastores, ahí están los líderes, ahí están los hijos espirituales. Vuelvo y repito, la oveja dice, vuélveme atrás, las tienes todas, José. La oveja dice, yo me alimento de esa casa. El hijo dice, yo me alimento de esa casa, pero también doy de comer. Siguiente. La oveja dice, la oveja espera que el pastor vaya y la sane. No me pase la otra todavía. Voy a hablar de eso ahorita. La oveja, y eso es bueno, pero ¿sabe cuál es el problema? Que el pastor a veces no va a poder ir y sanarla. La oveja dice, voy a esperar al pastor que venga y me sane. ¿Qué dice el hijo? Chanfla, qué transición más larga, hermano. Dije yo, chanfle, me perdí. Dice el hijo, buscaré a mi padre espiritual para que me sane. ¿Sí está notando la diferencia? Son la oveja, ay, no vino el pastor. Ay. Falleció. El hijo, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo viene y dice, padre, ¿sabes qué? Tengo un problema. Yo sé que tú no tuviste tiempo de irme a buscar, pero yo vine aquí. Tengo un problema. Este es mi problema. Ayúdame. ¿Y qué sucede? Uno ayuda. ¿Cómo uno va a ayudar a alguien que ni sabe qué está padeciendo? Y no quiero, por eso quise hacer un paréntesis al inicio. No es que es malo. No es malo. Usted como oveja necesita en un tiempo ese cuidado pastoral, pero lastimosamente yo no voy a poder llegar a todos. No voy a poder, por más que yo quiera irle a medir la panza, como dijo el apóstol allá. No voy a poder ir. Voy a seguir. Quiero enfatizar, quiero hacer una vez más un paréntesis. Las dos cosas, no estoy diciendo aquí que, hermano, esto es malo que usted sea, o esto es malo que usted sea. No, usted es bueno que sea oveja y es bueno que sea hijo. Solamente que hay algunas diferencias que yo le quiero enseñar. Siguiente. Dice la oveja, hay que rogarle. La oveja piensa, hay que rogarle para que a la oveja, perdón, hay que rogarle para que se involucre.
Involúcrese, hermano. Involúcrese. Involúcrese. Venga. Sea parte. Deje de estar allí solamente durmiendo. Involúcrese. Y al hijo, ¿qué sucede con el hijo? El hijo busca involucrarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a rendir? ¿Cuándo vamos a ayunar? ¿Cuándo vamos a vigilar? ¿Cuándo vamos a orar? ¿Qué vamos a hacer? El hijo busca donde hay necesidad. Pastor, ¿hay necesidad de esto? ¿Qué hay necesidad? Se involucra, él mismo decide involucrarse. No hay que andar detrás de él. Sí, voy a seguir porque algunos se me están afligiendo hoy. La oveja se ofende y se aparta. Déjeme explicarle esta ciencia ahorita. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Yo le voy a explicar esta ciencia hoy y quiero que la entienda y lo voy a poner a pensar. ¿Cómo es posible, hermano Julio, que de 100 solo una se haya perdido? ¿Por qué no 60 se perdieron y 40 regresaron? Entonces había un problema con el terreno, había un problema con el pastor. Una rebelde. Hubiera sido diferente que una se hubiera salvado y que las 99 se hubieran desaparecido, se hubieran dispersado. O sea, ahí podemos deducir, bueno, aquí había un problema. El pastor era malo, el pastor no las cuidaba, el terreno era feo, las llevó a un despeñadero. Pero que 99 en esto y una. ¿Sabe qué pasó con esa? Se ofendió y se apartó. Pateó al pastor, ¡pah! Y se apartó. Se apartó del redil. Y después dentro de eso vemos un punto más que le quiero enseñar. Vino el pastor, puso a sus 90 a salvo. ¿Por qué le importaron más las 90 primero, las 99? ¿Sabe por qué? Esto va a doler, hermano. Le va a doler. Porque valía más las 99 que esa una. Le voy a explicar esto a nivel pastoral. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a arriesgar a las 99, dejarlas aquí, mientras yo voy a buscar una. Déjame, llevo las 99 al redil, aseguro que estén bien, y luego entonces voy. Otra cosa, le voy a explicar esto en términos de ganadería. Si imagínese usted, hay 100 ovejas. Esa oveja se perdió porque el pastor las llevó a un terreno. De repente el pastor ve que falta una. En algún momento se peleó con una, o una la golpeó, o ella golpeó a otra, y I don't know. No sé qué sucedió. Pero esa oveja en algún momento, ella decidió salirse. Entonces dijo el pastor, bueno, aquí puedo ir a buscar ahorita y arriesgar estas que tengo aquí, que no decidieron moverse de donde yo las puse, o voy, aseguro estas en el redil y luego. El pastor sabía que en ese trayecto de ir a asegurar las 99, aquella iba a poder fallecer. Pero ¿sabe qué pasó? Aseguró sus 99 primero. Las que no decidieron moverse de donde estaban, las que decidieron permanecer obedientes, las aseguró. Y luego fue a buscar a la rebelde. Mejor voy a seguir porque ya me está viendo medio raro usted.
El hijo lo ofenden, perdona y no se separa. Al hijo lo ¡pa! Otro perdona porque sabe que fue una oveja que lo golpeó. Perdona, la deja pasar y no se aparta. Usted sabe que hay líderes que los han ofendido y ahí están. Han sabido lidiar con las ofensas. ¿A quién no lo van a ofender si hasta a mí me han ofendido? Y no me vea así, que fue usted. El hijo lo ofenden porque va a ser natural. Lo van a ofender, me van a ofender. Perdono y no me aparto. Sigo aquí estoy, sigo de pie, sigo trabajando, sigo sirviendo. Me golpean, sigo trabajando, me golpean, sigo trabajando, me golpean, sigo adelante. La oveja espera honra para honrar. Si el pastor me trata bien, yo lo honro. Si me gusta cómo predica, esa es la oveja. Si me gusta cómo predica, yo lo honro. Si sigue mi consejo de no ser tan fuerte, lo honro. Si me visita, no honro. Esa es la oveja. La oveja honra basado en lo que recibe. Si el pastor me da pasto, le doy leche. Si me cuida, le doy lana. No está mal. Eso no está mal. Pero hay una diferencia entre oveja y hijo. Siguiente. El hijo honra por principio. Es un principio de honra. No me visitó, no me llamó, pero es mi pastor, es mi padre espiritual, lo voy a honrar. Y no estoy hablando de dinero, hermano. Ya usted, ya, algunos se agarraron la cartera así. Algunos dijeron, pero aquí no aceptan tarjeta, lastimosamente. No estoy hablando de esa honra, hermano. ¿Sabe que yo no le voy a traer gente a usted que esté contaminada? ¿Sabe qué hacen unos apóstoles que están medio contaminados? Levantan ofrendas a cada rato. Venga, pase adelante, pacte, miren. Eso no es así, hermano. Entonces, el hijo honra porque es un principio. Te honra. Honra y honra y honra. Honra no solamente en lo financiero, hermano. Eso es importante, pero no es lo más importante. Alguna gente me honra a mí, pero después ahí los veo y yo digo, sinvergüenza, carnal. Eso pasa, porque hay hijos que no son tan obedientes. Mira, hermano, si todos nuestros hijos fueran obedientes, créeme que yo tuviera 10 hijos ya. Es más, ya lo hubiera adoptado a usted, lo hubiera llevado a vivir a mi casa. Pero no todos los hijos honran, no todos los hijos son obedientes. Pero son hijos. Entonces el hijo honra porque es un principio en él, de honra. Siguiente, o esa es la última. Esa transición me deja como un poco bolo, hermano. La oveja solo se preocupa por dar leche y lana. Siguiente. El hijo da todo lo que puede y a veces más de lo que puede. Y vuelvo y repito, no estoy hablando de dinero, hermano. El hijo, la oveja solo se preocupa. Yo doy mi ofrenda, doy mi diezmo. El hijo, vamos a recibir una ofrenda para la iglesia, hermano. Para el Anonal, para Choluteca, para Tegucigalpa. Y da, se involucra.
Y a veces da más de lo que puede. El hijo, no solamente en el aspecto económico, sino en todos los aspectos. De repente está sirviendo en un ministerio, está sirviendo en esto, está sirviendo en lo otro, está dando lo que puede y a veces tiene que dar más de lo que puede. Ya fue una mía extra, ahora sigue otra mía extra. Se esforzó y se esfuerza más. Lo hizo bueno, pero ahora dice, lo voy a hacer excelente para la próxima. El hijo sabe cómo involucrarse. Da más de la línea permitida. Va más allá. ¿Esa era la última o hay más? Una más, la última. Mi hermano, podríamos seguir así. La oveja aporta para la visión. Eso es importante. La oveja aporta para la visión. Siguiente. El hijo se involucra en la visión. So, la oveja dijo, yo voy a aportar. Está bien, excelente. Pero el hijo anda buscando cómo involucrarse, cómo ser parte de la visión. ¿Qué puedo aportar para que esto siga para adelante? ¿Qué puedo aportar para que esto siga funcionando? Hoy usted tiene que hacer algo, hermano. Diga, me cansé de ser oveja ya, voy a ser hijo. Y si usted es oveja, siga siendo oveja. Aquí la cuidamos, aquí la apapachamos, aquí le damos pachita. No problema. Pero es necesario que para que yo pueda hacer lo que Dios me ha pedido hacer junto a ustedes, es necesario que se levanten hijos de casa. Es necesario. Nosotros somos una iglesia, hermano, que nos está cayendo mucha responsabilidad encima. Y más que responsabilidad, ¿sabe qué es? Le voy a dar otro tópico que no está ahí. La oveja, cuando ve una iglesia nueva que se va a armar, dice, ay Dios, ve responsabilidad, lo cual es cierto. ¿Sabe qué ve el hijo? Respaldo de Dios. Ay, Dios mío, no hemos salido de una y vamos para otra. Porque la oveja aporta, el hijo se involucra. El hijo sabe que si Dios nos está mandando a abrir otra iglesia, el cielo nos va a respaldar. So, no ve las cosas como una responsabilidad, sino ve las cosas como un respaldo divino. Dios nos va a respaldar. ¿En qué momento Dios va a meter su mano? ¿En qué momento Dios nos va a favorecer? Es necesario, muy necesario. El apóstol Fernando allá en Alabama está haciendo lo que Dios le ha mandado a hacer allí. Y yo le comenté que los jóvenes iban a hacer un viaje misionero y él quiere mandar jóvenes de la iglesia de él. Mi pastor me dice, qué poderoso lo que están haciendo. Yo quiero mandar a mis jóvenes también. Eso tiene peso, hermano. Eso tiene peso. Y no es que él no lo pueda hacer. Cada quien tiene su asignación en su territorio, en su estado. Cada quien él tiene sus responsabilidades y tiene muchas responsabilidades. Pero él ve que estamos haciendo algo que es del reino.
y dentro de toda su experiencia que tiene, él diga, ¿sabe? No, yo quiero mandar a mis jóvenes para allá, que tengan esa experiencia. Nosotros no somos una iglesia común, hermanos. Si nosotros fuéramos, déjenme decirle algo, y quiero aclararle esto para terminar. Las iglesias pastorales son muy buenas, son necesarias. Si usted quiere crecer, va a crecer a un nivel limitado, porque el pastor lo pastorea, lo guía, pero nosotros aquí, una iglesia pastoral, ¿sabe de qué requiere? Más de ovejas. Una iglesia apostólica requiere más hijos por la responsabilidad. Yo no estoy diciendo que el pastor y los pastores, no, los pastores son buenos, son necesarios, más bien uno necesita más pastores para enviar, para establecer. Necesitamos, todos los 5 ministerios nos necesitamos, todos. Pero nosotros como iglesia, no espere usted como miembro, como visita, ver lo que se ve en una iglesia pastoral. Porque nosotros somos una iglesia donde Dios ha decidido depositar más responsabilidad. Por eso es que aquí nunca nos va a haber durmiendo. Siempre va a haber algo que hacer. A veces los líderes y los pastores chocamos, porque andamos así, hermano. A veces ni nos saludamos. El pastor Jacob estaba por aquí, el otro día el pastor, y yo pasé por aquí, hermano, y nos cruzamos y ni nos saludamos. Yo estaba en la oficina, y yo fue la pastora Jenny a buscar agua, entró, pastor, necesito agua, sí, agarra, y ya iba para afuera, ay, pastor, ni lo saludé. Chocamos, hermano. Y con el hermano Julio ni digamos, a cada rato me pega en el pecho, hermano, tranquilo. Bajo yo, y hermano, y usted no estaba arriba ahorita. Todos los líderes pasen ayer, dije. Y ahí estaba él sirviendo, hermano Julio, vaya por un momento en su vida, hermano, póngase en la línea ahí a recibir. Necesitamos hijos. El hijo ve una iglesia más como un respaldo más. Póngase sobre sus pies.